las del presidente Sebastián Piñera en el hospital de Carabineros. Bueno, gran impacto ha causado sin duda el fallecimiento del subteniente mientras intentaba impedir un asalto. Pero la sorpresa de este caso también está dada por el largo prontuario delictual de uno de los sujetos que participó en el asalto, quien además se encontraba con beneficio de salida diaria. ¿Está fallando el sistema actual? Nos acompaña el mayor José Maldonado, presidente nacional de los funcionarios de Gendarmería, para conversar al respecto. Mayor Maldonado, muy buenas noches. Mónica, buenas noches, ¿cómo están ustedes? En primer lugar, ¿qué le parecen las palabras del presidente Piñera? No sé si estaban encapuchados los delincuentes a la hora de cometer el delito. Habría que precisar esa información antes de emitir un juicio. Creo que es relevante. ¿Usted cree que los proyectos de ley a los que se refiere el presidente Piñera ayudan en algo o tienen alguna relación con lo que vimos en este caso? Algunos sí, efectivamente hay personas que no debieran estar privadas de libertad, pero respecto hay otros quienes no les molesta, no les incomoda y no se desincentiva la acción delictiva con una ley. O sea, quien vive del delito y el delito forma parte de su forma de vida y sus convicciones, no va a desistir en su actitud porque hay una ley que la sociedad haya promulgado. Entonces, en concreto, la ley anti-encapuchados, que se refiere a poder sancionar a los que encapuchados asistan a marchas, asistan a actos públicos y cometan delitos, ¿le parece que tiene alguna relación con lo sucedido hoy día? No, del punto de vista jurídico creo que no se daña la propiedad privada ni tampoco un daño a las personas con que alguien esté encapuchado. Me parece que hay una falta, una imprecisión jurídica respecto a cómo se configura ese tipo penal, porque va a ser muy difícil comprobar cuándo sí y cuándo no. Ahora, en este caso específico, ¿hay alguna falla de gendarmería que haya tenido alguna relación con el dramático caso que vimos en el día de hoy? Bueno, primero creo que es casi un deber moral pronunciarse respecto de la pena que está sufriendo la familia del subteniente Daniel Silva, que en paz descanse, para quien le damos un saludo, una señal de ánimo, de fuerza, porque él falleció cumpliendo su deber. Él tomó una decisión de pertenecer a una institución policial y él hoy día descansa en paz con la convicción de que dio su sacrificio y dio cumplimiento a su juramento. Creo que eso es importante dejarlo claro. Nosotros como Gendarmería compartimos ese sentimiento y tal cual tenemos mártires nosotros o tiene la PDI, creemos que la sociedad ha perdido a un hombre valioso el día de hoy. Ahora, señor Maldonado, en concreto respecto a este caso, hecha la aclaración previa que usted menciona, el hecho de que haya habido uno de los delincuentes con salida dominical, ¿a qué se debió? ¿Quién recomendó darle salida dominical a este delincuente? Primera cosa que hay que aclarar. Mira, primero, no voy a defender lo indefendible. Hemos tenido casos que son de conocimiento público, como Ahumada Garay en el caso Zamudio, en donde se cometieron errores en la concesión de los beneficios, están a la luz. Y hay sendos reportajes que dan cuenta de ello. En este caso, analizando los antecedentes, logramos tener con precisión, exactitud que en este caso el interno cumple formalmente con los requisitos de tiempo mínimo para postular al beneficio. Luego accede al beneficio de permiso de salida dominical, esto más o menos en noviembre del 2011, y es sometido a un proceso de observación por parte de los profesionales de Colina 1. Luego de esto, el Consejo Técnico en marzo del año siguiente, marzo de este año, del 2012, recién concede el permiso de salida fin de semana. Okay. Y finalmente terminamos con la salida diaria en diciembre del 2012. Entonces estamos hablando que en este caso hay una concesión progresiva del beneficio previas evaluaciones. Usted dice un permiso entonces que cumplió con las normas. La pregunta es, una vez entonces que se incumple y que este señor no vuelve cuando debiera volver, ¿se dio la alerta respectiva a quien sea? Yo no sé cómo es el procedimiento, ¿tú nos puedes explicar? ¿Se dio o no se dio y se hizo algo frente a ese incumplimiento o no, de parte de Gendarmería? Claro, contesto inmediatamente, Mónica. Así es, o sea, inmediatamente se produce el quebrantamiento el 24 de marzo, o sea, él no regresa al penal de Colina 1 una vez concedido el beneficio, se informa a las autoridades policiales y al tribunal pertinente, quien el tribunal dispone, por supuesto, de una orden de aprehensión pendiente para su búsqueda. Eso ya está hecho, eso se realizó. Por eso digo, en este caso está todo realizado. Ahora, la gran pregunta que hay que hacerse, creo yo, que es un cuestionamiento social, es si los internos deberían o no deberían tener la posibilidad jurídica de salir con beneficio estando privados de libertad. A saber de su prontuario, este caso tiene 6 robos con intimidación, tiene un homicidio y tiene tráfico de estupefacientes, una condena de 15 años. Entonces, esa es una pregunta súper importante porque nosotros tenemos tremendos cuestionamientos del mundo académico, del mundo judicial y también algunos segmentos del mundo político respecto de otorgar beneficios.
De hecho, esta administración y este gobierno ha puesto énfasis en que Gendarmería tiene que ser más flexible en conceder beneficios, en creer en los internos. ¿Cómo así? ¿Ha habido alguna instrucción explícita de parte del gobierno para ser más flexible a la hora de conceder beneficios? Las autoridades institucionales, entendiendo que son políticas de gobierno, en noviembre del año pasado, dictaron instrucciones claras y precisas respecto a ser un poco más flexible en ello. ¿Es una instrucción escrita? Es una formal? instrucción escrita, dentro de sus facultades. ¿Y que viene de dónde? Que emana del Director Nacional de Gendarmería en virtud de instrucción del Ministerio de Justicia. Entonces, ¿y se le pidió explícitamente de parte del ministro de Justicia o de la ministra de Justicia que fuera más flexible? Son instrucciones explícitas, claras y explícitas. Con el objetivo de... Con el objetivo de, lo que yo percibo es enfrentar el hacinamiento de la población penal y, por supuesto, propender a la reinserción. Y creo que aquí hay un cuestionamiento súper importante porque nadie puede garantizar hoy día, y el hecho que ocurrió hoy día, el hecho sangriento de hoy demuestra que ninguno de nosotros, ni siquiera los expertos en la materia, que son los psicólogos, puede tener precisión respecto a si una persona va o no a cometer delito. Nuevamente, después de que salga con permiso. Y si esa certeza no la tengo, entonces yo creo que cabe una reflexión. ¿Cuáles son las medidas que tiene que tomar la institución perteneciente a justicia y, por supuesto, al gobierno, al Estado de Chile, para conceder los beneficios? Para hacer que una persona salga o no de la cárcel a la vida social. Y eso es fundamental, porque lo que hoy día estamos viviendo nosotros es un duelo, es un hecho muy lamentable y producto de lo que es percibido por la comunidad como un error. Pero no es un error desde el punto de vista jurídico. Hay un reglamento 518 que establece la facultad en Gendarmería de conceder estos beneficios. Ahora, estas instrucciones de flexibilizar un poco el sistema pueden o no concordar con ese reglamento y ahí son los técnicos jurídicos los que tienen que analizar el tema. Quiero ser más específico en ese dato concreto que usted da. Esa flexibilización pedida por el Director Nacional de Gendarmería, ¿en qué documento, de qué fecha, con qué número, etcétera? ¿Cuál es el documento formal y usted lo tiene, digamos, en que se da cuenta de aquello? En este minuto no lo porto, pero ¿ya? Es un documento público, se puede solicitar, es una instrucción oficial que da la institución a toda la institución completa, a todas las unidades penales del país. ¿Se habla de flexibilizar? Y eso habla de modificar la composición del Consejo Técnico, donde el psicólogo no va a estar presente en la comisión y emitir su opinión, que antiguamente era fundamental a la hora de conceder el beneficio. Entonces hoy día no está el psicólogo integrando el Consejo Técnico y emitiendo su opinión, cosa que a algunos nos puede parecer extraño. ¿O no? No estando el psicólogo, ¿se hace más flexible el sistema? O sea, la presencia del psicólogo era una garantía de que se filtrara mejor. Lo que pasa es que, Mónica, el artículo 97 del reglamento establecido penitenciario número 518 establece que el informe psicológico es fundamental a la hora de conceder un beneficio. Es fundamental que se tiene que tener a la vista la conciencia del daño causado, la conciencia de delito, que tenga un grupo de bares de apoyo para que evite el contagio criminógeno o que vuelva a reincidir. Y eso está establecido o incorporado dentro de este informe psicológico. Lo que pasa es que en la práctica el informe pasa a ser determinante. Entonces lo que hacen las autoridades nivelan un poco las opiniones a través de una votación. Entonces el Consejo Técnico vota y es multidisciplinario, entonces la votación 50+1 se concede un beneficio. Pero eso pasó el día de hoy. En este documento de Gendarmería no se dice explícitamente flexibilizar. No se ocupa esa palabra, ¿o sí? Hay instrucciones, sí, donde está la palabra flexibilizar incorporada. Acá hablamos de modificar la composición del Consejo Técnico y establecer la votación de 50+1 con mayoría simple, se concede el beneficio. ¿En qué instrucciones específicamente aparece esa palabra flexibilizar? Mira, nosotros tenemos instrucciones inclusive a través de capacitación, una videoconferencia que hizo la institución a todo el personal de regiones inclusive, y esa instrucción está claramente expresada ahí. O sea, una videoconferencia, ¿pero hay algún documento? Sí, por supuesto. Ahora, ¿pero qué se dice en concreto? Me gustaría saber por qué es grave lo que usted está denunciando. No es grave, porque fíjate que son las autoridades que están ejerciendo sus facultades y sus potestades en razón del principio normativo. ¿Ok? Son sus facultades y está bien. Ahora, lo que tendríamos que ver, y por eso digo el cuestionamiento social, es si efectivamente la sociedad va a permitir o no que los privados de libertad salgan con beneficio, porque Gendarmería tiene que hacer lo que dice la ley, el principio de legalidad administrativa. También, pero una pregunta. ¿Quién dio, por ejemplo, esta videoconferencia en que se habla concretamente de flexibilizar los criterios para entregar beneficios a los reos? El exdirector nacional de Gendarmería, W. Antonio Ferrer Farría, y principalmente la subdirectora técnica, Paula Espinosa. Ok. ¿Y cómo le consta a usted que esa instrucción transmitida oralmente y según usted dice también en documentos viene desde el Ministerio de Justicia?
Por supuesto son actividades oficiales, son autoridades oficiales institucionales y todos los actos son públicos y ellos se presentan por supuesto como políticas de gobierno. Ahora, el gobierno también ha sido claro, ha estado presente en el sistema penitenciario, ha apoyado las acciones de reinserción y ha apoyado muchísimo a las reclusas, a los reclusos en vía de este trabajo. Ahora, por eso la pregunta es muy importante, porque nadie puede tener certeza plena de que una persona en proceso de reinserción cometa o no cometa un delito. De eso no tenemos certeza y no existe en el mundo alguien que pueda hoy día establecerlo. Entonces hay variables que uno puede manejar, ¿cierto? Si tenemos a alguien que tiene un proyecto de vida en común, si tiene una red de pares que efectivamente es un contenedor de la actividad delictiva, si tiene un trabajo por el cual está saliendo, ahí tendríamos elementos más o menos que nos indican supuestamente que alguien está efectivamente en una fase de reinserción. Ahora, en el caso de hoy día, él está realizando actividad laboral con su hermana en la feria. Esa es la autorización que media. Ahora, fue controlado por profesionales de gendarmería. Efectivamente, esta persona asistía a la feria, trabajaba con su hermana. Eso está fiscalizado, está comprobado. Ahora, lamentablemente no había ningún indicador que diera luces de que iba a cometer otro delito. De hecho, del quebrantamiento al día de hoy, que fue en marzo, no teníamos noticia que haya cometido un delito. Por lo menos formalmente. ¿Desde cuándo el gobierno o gendarmería, en su versión, comenzó a entregar estas instrucciones sobre flexibilizar la entrega de libertades a los reclusos? 2012. 2012 empieza esta instrucción. Es una medida que tiene que ver con disminuir un poco el hacinamiento de la población penal, con también entregar una herramienta, una válvula de salida a los conflictos internos del sistema. Posterior a San Miguel, varias personas establecieron que el problema penitenciario es porque no entrega una válvula de salida a los reclusos. Hubo mucho cuestionamiento al respecto, judicial y académico, que no se entregan beneficios. Por eso los presos pelean, provocan riña y se producen estos incendios. Señor Maldonado, cuando se les entregan estas instrucciones de parte de sus superiores de flexibilizar los criterios para entrega de libertades según su versión, ¿se les dice explícitamente que uno de los objetivos es disminuir el hacinamiento? No, no está eso explícitamente en los documentos. O sea, las instrucciones versan sobre, insisto, la composición del Consejo Técnico y cómo se tienen que dar los beneficios. Ahora, sí, en el exordio, en los considerandos de esta instrucción, está todo lo que tiene que ver con el derecho internacional, están las reglas mínimas para los reclusos, pero no está pero toda la es orientación. una deducción suya entonces que se está buscando disminuir por esta vía el hacinamiento. Es que forma parte de la discusión pública, en Gendarmería, que esta es una medida, insisto, que también se utiliza para enfrentar los niveles de conflicto que existen al interior de la cárcel. O sea, sí. Hoy día tenemos penales que tienen una alta tasa de internos con beneficio y una bajo nivel de violencia, por ejemplo. ¿Hay alguna cifra que muestre si después de estas instrucciones aumentó el porcentaje o aumentó la cantidad de personas que reciben libertades condicionales? ¿Hubo un cambio estadístico después de estas cifras? Es que para ser preciso, la libertad condicional es algo distinto a los beneficios. Los beneficios intrapenitenciarios los concede solamente Gendarmería. Y si esa es la pregunta, sí. O sea, hay un aumento exponencial muy potente de los beneficios, más del doble de lo que había antes. ¿Más del doble desde el año 2012? Sí, mucho más del doble. ¿Y hay alguna cifra sobre si han aumentado las reincidencias de esas personas? No tenemos esa cifra. Cuando hablo de más del doble, si maneja la cifra, digamos, ¿qué porcentaje recibía estos beneficios antes de las instrucciones y qué porcentaje los recibe después? 1.000 internos y ahora sobre 2.000. Sobre 2.000, sí. En este momento se encuentran con beneficios. Sí. ¿Nacional, regional? Y antes de las instrucciones solamente 1.000 se encontraban con beneficios. Y inclusive hay periodos donde nosotros dependemos mucho de las variables políticas o de la sensación que tiene la comunidad o la opinión pública respecto a los delitos. Entonces, cuando hay muchos años atrás una persona de nacionalidad colombiana cometió un horrible delito en Santa Cruz con una menor, se prohibió explícitamente en un documento también la concesión de beneficios a internos que estaban por delito sexual. Después pasó lo mismo con el delito de droga. Entonces hay etapas en donde, como una consecuencia política, se restringe la concesión de beneficios, entonces baja automáticamente la tasa. ¿Tiene la cifra de cuántos de los que reciben o qué porcentaje de quienes reciben estos beneficios quebrantan esos beneficios? No, en este minuto no la tengo. No, eso se está hoy día analizando, se está viendo, pero también llama la atención de que porcentualmente no es muy alto comparativamente con lo que hacía antes, digamos. O sea, hay, entre comillas, un buen uso del beneficio. Lo que pasa es que la comunidad se resiente muchísimo cuando se produce uno de estos hechos que provoca tanto daño como el de hoy día, como fue el del caso Zamudio también, digamos. Entonces, puede ser pocos casos, pero el impacto es muy alto. Mayor José Maldonado, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros en Estadio Chile. Daniel. Gracias.